Muy buenas, ¿qué tal? Voy a reaccionar a esto porque yo creo que algo está cambiando en los medios. Y me pareció muy interesante el debate de ayer del partidazo de COPE, porque es un sitio, por ejemplo, y ayer ya os puse esa entrevista de Varela con Estrada Fernández en Radio Marca, pero este principalmente es un sitio donde cada vez que había una noticia sobre cómo avanzaba el caso Barcelona-Negreira, pues invitaban al catedrático, a Emilio Cortés, a que no pasa nada, Emilio, no pasa nada, venga, pues hasta luego. Y tal, que no va a pasar nada y tal. Y ojo, porque, insisto, algo está cambiando. Claro, es que la declaración de Laporta es muy heavy y la de los dos entrenadores, de Valverde y Luis Enrique, también. Cambia por eso y hay algo que de momento se me escapa, pero está cambiando por otra cosa que todavía no sé descifrar, pero está claro que vamos a escuchar a Guilluzquiano, que está ahí, que antes, por lo que yo recuerdo, no era tan taxativo con esto, no tenía una opinión tan firme. Bueno, Cañizares le vais a escuchar ahora, están los dos del Barça de abajo, bueno, más David Sánchez. Es verdad que David Sánchez siempre ha sido muy crítico con los pagos a Negreira, pero bueno, como se lo toma toda coña y tal, pues en fin, le resbala todo lo que le digas, ¿no? Pero que se están poniendo histéricos los que son más acérrimos del Barça, que critican aquello, pero que no les toques al equipo de Guardiola, que fue un rato. Si el equipo de Guardiola durante los casi 20 años o más de 20 años de pagos a Negreira, el equipo de Guardiola fue un ratito, pero ellos te dicen que no, perdona, o sea, ya estaban pagando cuando estaba Van Bronckhorst, los hermanos de Boer y sus muertos, con perdón de la expresión. O sea, de verdad, nos estamos centrando solo en los títulos de Guardiola y Messi. Venga, no fastidies, hombre. De todos modos, lo que os digo, que ahora aparecerá Foto, que no está ahí, con unas cosas, tío, con unas cosas ya desesperado, porque no solo están los que defienden al Barça, naturalmente, bueno, y tienen pesadillas con el hecho de que al final puedan terminar condenados y les quiten los títulos, como a Armstrong le quitaron los Tours, porque era el mejor Armstrong del pelotón de aquella época. Yo siempre os he contado que yo hice el Tour de Francia para la televisión española en 2005 y yo entrevisté a Armstrong varias veces y coincidía con él en el hotel, y antes de pegarse la paliza en bicicleta se iba a correr por las mañanas mientras yo bajaba a desayunar. O sea, era un auténtico extraterrestre y todos decían, es el mejor, pues se dopaba. Y le quitaron los Tours, ¿eh? Pero claro, estos no pueden soportar la idea de que al Barça le puedan quitar los títulos, que sería algo bastante consecuente con una condena, ¿no? Pero bueno, lo dicho, vamos a escucharlo tranquilamente porque, insisto, me parece que no suelo hacer esto de reaccionar de manera monotemática a un tramo y además medio largo de un programa, pero yo creo que está muy interesante y por eso os lo traigo. Ojo, han escuchado en este punto, porque no lo quería repetir, las declaraciones ante la jueza de Valverde y de Luis Enrique, que son potentes. Oiga, ¿ustedes vieron alguna de estos informes? No, nunca. Nunca, no, nunca. Entonces, claro, reaccionan a eso ya, que para mí hay un punto de inflexión aquí en todo esto, más la declaración de Laporta. Venga, escuchamos. Es que son muy duras para mí Claro. estas respuestas, ¿eh? Claro, porque es la claro. demostración de que se pagó un dineral, un dineral por unos informes que no valían, o sea, que no hacían falta. Por lo que dice Valverde, el Atleti también debe pagar porque tiene unos informes. No, pero Vale, pero no- Mira, van a sucederse este tipo de reflexiones que son absurdas, pero el Atleti pagas y como pagan el resto de los equipos a sus analistas arbitrales, coño. ¿Qué tiene que ver eso con pagar al segundo jefe de los árbitros? Alguien que los hace. al vicepresidente de los árbitros. Claro. Por supuesto. A ver, a mí me parece, aunque hubieran contratado a Negreira para dar la misa de 12, me hubiera parecido mal. O sea, no puedes pagar pero al vicepresidente de los árbitros Pero que eso es para dar la misa de 12, incuestionable. mucho menos para. Yo creo que todos sabemos para qué pagaban a Negreira, lo que no se puede demostrar, para tener una influencia. No sabemos si influyó o no influyó, pero vamos, eso está claro. Que se espuria la intención está clara. Al margen de lo que diga al final el juez, a mí si me preguntas, oye David, ¿tú por qué crees que pagaban? Yo creo que pagaban no para adulterar la competición, pero para que los árbitros se portasen bien con el Barcelona. Eso es adulterar la competición. Suficiente para sancionar y para condenar en un procedimiento penal, pero para sancionar en uno administrativo. Y hay que volver a recordar, que lo dije en el vídeo anterior, y es que aquí nunca lo dicen.
es que si esto no hubiese prescrito, porque el plazo de prescripción eran tan solo 3 años y lo hicieron prescribir, el Barça habría estado en primera ref y se habría enfrentado como ayer al Guadalajara. Sí, le sentaba bien al Barça estar en primera ref, ¿eh? Se habría enfrentado al Guadalajara y un montón de equipos que están en esta categoría del fútbol español y no descartemos que vaya a estar en un futuro. Pero ya les habrían bajado a esas categorías si hubiese habido en un país serio sanción administrativa o deportiva. Pero digo, yo por lo menos si yo pago al vicepresidente, yo le pago para lo que le pago, no para que me traiga 4 folios escritos. Ahora, de ahí a demostrarlo, creo que no se va a demostrar. Le honra a David reconocerlo, la verdad. Este país, que si no estás repitiendo cada día lo de Negreira, estás defendiendo lo que hizo el Barcelona con Negreira. Y yo desde el primer día dije, es una vergüenza, alguien debería pagar. Está y claro, yo creo que pagaron para sacar un rédito arbitral. Pero no sé si claro, dice Rico que tiene otra opinión, quiero escucharla. Yo la opinión que creo, y lo dije el primer día que estalló todo este asunto, es que yo creo que al Barça le han guindado esa pasta. Y estoy absolutamente Le van a contestar bien ahora, convencido de que no ha llegado a ningún árbitro que no fuese el mismo Enríquez Negreira. Pero eso, perdón. Lo que ya no sé es con quién estaba de acuerdo Enríquez Negreira para repartir ese dinero. Pero Rico, perdón, déjame hablar contigo. Dices que le han guindado esa pasta. Es decir, el Barça dio esa pasta para algo. Sí, sí. Es decir, o sea, se la han guindado, no es que entraron y se la robaron. Le dijeron, oye, yo te hago esto y tú me das el dinero. Con lo cual, el Barça cometió la infracción. Exacto. El primer día te dije que yo creía que al Barça le habían hecho el tocomocho, con responsabilidad grandísima, porque el que le hacen el tocomocho lo que intenta es aprovecharse de un imbécil. De 4 imbéciles, 4 presidentes durante 20 años. Por lo tanto, se tiene bien merecido pagar las consecuencias de ese timo. Pero yo creo que al Barça con esto le han timado. No me atreveré. Pero la intención del Barça Perdón, Rico. La intención del Barça no es sana, no es buena. No es buena. La intención no es buena. O sea, no es que timen a una señora que le dicen que le van a hacer una inspección de gas. Pues como el tocomocho, no es buena la intención. No, perdona. La intención del que le hacen el timo, no el que lo hace, del que se lo están haciendo. Es que las comparaciones son una cosa. Están desesperados, insisto. Están desesperados porque ellos saben que han hecho mal. Lo que pasa es que, bueno, pues se defienden como gato panza arriba porque tienen un miedo atroz a que les quiten aquellos títulos. Están haciendo tampoco es buena. Bueno, claro, pero es que los timos hay veces que no tienen mala intención. No, pues yo te estoy diciendo que sí. Lo que no sé, y no, insisto, no me atreveré a decir que ese dinero salía por una puerta y entraba por otra. Pero yo estoy seguro que los árbitros no han cobrado ese dinero. Una de las vías que está abierta es que ese dinero... Y dale otra. Ahora va a hablar Foto. Y dale con eso de que los árbitros no han cobrado. Claro que no han cobrado. Si bastaba con que cobrase el jefe, se reuniese con ellos, les dejase claro que tenían que arbitrar como a él le gustaba y les decía, y como dijo Parada Romero, como te he subido te puedo bajar de 300.000 a 150.000. Tu vida está en mis manos. Haz lo que te digo. Y había algunos que no les gustaba aquello, o ahora dicen que no les gustaba como Estrada Fernández, porque yo ya ni me acuerdo cómo arbitraba Estrada Fernández, no recuerdo, porque no tengo en la cabeza a todos los árbitros que no sean, bueno, algunos sí, Iturralde, etcétera, ¿no? Pero bueno, mira, ahora que he puesto el ejemplo de Iturralde y lo sabía luego, sin vergüenzas, que estaban encantados con ese sistema, claro. Utilizar a uno de los proveedores del club para pagar y para sacar ese dinero del club y que volviera gente del club. Se está estudiando, el caso está abierto por 2 motivos. Uno, por posible corrupción deportiva y otro por administración desleal. Porque tenemos claro Foto y todo. Y eligen al jefe de los árbitros para hacer eso. No podían elegir a otro, no, al jefe de los árbitros. Todos tenemos claro que después de escuchar a los entrenadores, que precisamente son 2 tipos bastante transparentes, sin incidencia jamás. ¿En serio? Luis Enrique, como Valverde, podrá ser Luis Enrique maleducado en algún momento, pero sabemos que es un tipo que se viste por los pies, y Valverde también. Sí, hay unos informes, que es la coartada del Barça, pagados y demás de árbitros que no se ponen al servicio del cuerpo técnico del primer equipo, es imposible que esos informes existan. Es que lo más grave de la cosa. Que el oyente del, no es por ponernos ninguna medalla, porque esto solo hay que tener memoria, no tiene más mérito, pero el oyente del partidazo que escuchara el jueves, que era la previa de estas declaraciones, aquí dijimos, no sé qué dirá Laporta, me parece interesante que pueda decir Laporta, pero Luis Enrique y Valverde seguro que dirán que no tienen ninguna constancia de este tipo de informes, pues que ya lo dijeron. Ya lo habían dicho en prensa, entrevistas. Se lo preguntaron, o sea, no es noticiable, está bien escuchar el audio, está bien, pero porque además ambos entrenadores que Luis Enrique y Valverde digan eso.
no están resentidos con el Barça y ambos entrenadores están obligados a decir la verdad. Es decir, en una entrevista te la pueden clavar o te pueden en una rueda de prensa pueden decir lo que tal, pero ahí en sede judicial la verdad. Tendremos claro que la única verdad de todo esto es la que cuentan estos dos entrenadores, que ellos ni utilizaron ni estuvieron. Pero que aunque fuera para los informes está mal. Es que está mal, aunque fuera para los informes. Pero lo más importante que la coartada que pone el Barça es muy importante, pero el origen sigue estando el untado aquí en Negreira. Y hay un untador que es el orden. Fijaos que al final todos coinciden en que ojo, esto, insisto, ha habido durante todo este tiempo, estos 2 años y medio, casi 3, ha habido veces que cuando salía esto la gente se reía de lo de Negreira otra vez, no ha pasado nada. Y ya se perdió un poco el foco de que lo que hizo el Barça estaba muy mal. Y ahora ya empiezan a coincidir todos. Y claro, cuando pase esto, cuando termine de pasar esto, cuando ya haya una condena o no, que yo creo que sí, o no la haya, a lo mejor no la haya, toda esta gente que dijo que está mal, o sea, si para casi todos está mal, incluso para los que te lo defienden, porque es que son muy del Barça y no terminan de dar su brazo a torcer, el hecho de saber que hicieron una cosa que estaba mal y que no ha sido castigada de ninguna de las maneras, ¿cómo nos deja como sociedad, no? ¿Cómo nos deja como sociedad? Digo que lo más importante de estas declaraciones es que el mismo día, unas horas después, yo me he oído los 55 minutos de declaración de Joan Laporta y repite, no sé, no las he contado, pero no menos de 10 veces que el área deportiva dijo que esos informes serán útiles, que esos informes serán necesarios. ¿Qué área deportiva? ¿Por qué nadie le pregunta a Laporta qué área deportiva? ¿Qué persona dijo? Supuestamente el máximo responsable del área deportiva, que no debe ser ninguno de los entrenadores. Que no debe ser ¿Qué área deportiva? También, ¿qué área deportiva dijo vamos a seguir pagando a este señor que sus informes son cojonudos? A ver, Luciano. No, yo lo que creo es que la declaración, por aportar algo nuevo esta semana, las declaraciones de los entrenadores desmontan la coartada del Barça, que ya de por sí ninguno nos la creíamos. Que no es nuevo. Bueno, pero que ahora lo ha hecho ante un juez. Quiero decir, ahora ya es oficialmente los entrenadores desmontan la coartada. Nadie se creía que hubieran pagado tanto dinero por unos informes, pero ahora ya está confirmado por los entrenadores. Entonces, ¿para qué se le pagaba a un jefe de los árbitros? No se va a poder demostrar porque ningún árbitro va a decir que estaba comprado. Pero es que eso ya me parece delictivo. Efectivamente lo tendrá que demostrar la justicia, condenar la justicia. Moralmente cada uno de nosotros tendrá una opinión. Pero esto sé que no te gusta, Dani, están manchados los títulos del Barça. Ojo, cuidado con esto, No se decía esto, Esto no se ha dicho en este tipo de tertulias, hablo, salvo personajes que ya conocemos o periodistas más cercanos al Madrid y tal, o sea, en fin, Ramón habla en Radio Marca, o sea, hay gente que está en sitios, mismo Nacho Peña, digo, quitando a estos, ¿no? Que están un poquito más de nuestro lado, naturalmente, pero vamos a llamarlo así, los equidistantes, ¿no? Los equidistantes, yo es de las primeras veces que escucho algo con tanta contundencia. Es una desgracia. No es que no me guste, es que es falso. Es una desgracia para el Barcelona porque aquellos equipos jugaban muy bien al fútbol, pero por desgracia, déjame acabar mi exposición, pero por desgracia el hecho de que estén durante ese tiempo pagando a un colectivo, a un jefe de los árbitros, que no se sabe para qué, porque la coartada del Barça la han desmontado, manchan los títulos y las victorias de ese equipo. Es una pena porque estamos haciendo un debate magnífico sobre las verdades y las mentiras del caso Negreira y ya os lo lleváis a que ya el Barça de Guardiola tiene que devolver todas las ligas, la Champions, no ha dicho y todos los títulos. No ha dicho eso. Ha dicho eso. Ha dicho que están manchados. Están manchados. No significa que del Barça, un momento, estamos confundiendo una cosa que habéis dicho y que es cierta, que es lamentable que tú pagues al vicepresidente de los árbitros y que hay unos informes que nadie encuentra, los entrenadores no saben dónde están, nadie los... Esto es completamente cierto, pero eso no quiere decir automáticamente por una regla de 3 que no sé de dónde la sacáis, que ya debemos cuestionar que los goles, los penaltis, los fueras de juego y los títulos que levantó el Barça durante la época Negreira no valen. Bueno, aparte de lo de Armstrong que dije antes, que era el mejor y habría ganado incluso sin doparse, igual no por tanto, ¿no? Aparte de eso, dice, no, penaltis, acción, ok. Sí, no nos vamos a partidos concretos, naturalmente, y esto lo he dicho un millón de veces, igual me estoy repitiendo, ya lo sé, chicos, pero yo creo que hay mucha gente que se incorpora a este canal o me ve por primera vez, etcétera, y siempre hay que decirlo. Y además me lo agradecís siempre. No, Miguel, tú sigue diciéndolo y tal. Este es el saldo de expulsiones en la Liga en el siglo XXI. Lo digo también para los que dicen, no, que Negreira terminó en el 18, ya. Y en el 19 les dijo que les ayudaba con el VAR, con un burofax. Y luego ya no volvió a mandar ningún burofax y el Barça no le contestó y de repente Negreira empezó a trabajar para la Federación Catalana, lo que tenía todo el tufo de vamos a ponerle aquí para que se calle y tal. Y luego además, que estaban todos los negreiros, seguían en el estamento arbitral, Clos Gómez ahí, Medina Cantalejo, etcétera. Entonces, se suman aquellos números a estos y nos da un total de lo siguiente. Saldo de expulsiones en la Liga en el siglo XXI. El Barça más 65, el Madrid menos 2.
No sé ahora mismo cómo estará este número, pero vamos, ha sido así hasta hace unas semanas. Claro, no, penalti, no, perdona, esto, la foto completa, la foto general es esta, macho, en esto. Y en penaltis, ahora mismo no la tengo, verdad que en los últimos años, esta temporada y la temporada anterior y tal, han subido los penaltis a favor del Madrid, pero sigue siendo, vamos, la última vez que lo oí, que era todavía favorable al Barça, o estaba más o menos equiparada con el Madrid. Ojo, ojo. Claro, desde que terminan de pagar a Negreira, que le terminan de pagar cuando Negreira deja de ser vicepresidente de los árbitros. Y tú puedes decir, bueno, pues mira, una estadística que más o menos se iguala desde el 18 ahora, porque hasta el 18 era favorable al Barça. Además, y la de el saldo de expulsiones más o menos era esto, que era una cosa, pero escandalosa. Bueno, sigamos. Espera, a ver, ahí. Yo esto no lo veo por ningún lado. Bien, no lo veo por ningún lado. Pero en el debe ese que has dicho muy bien del Barça, cuenta también, debes de añadir que hoy ya delante de un juez la excusa que ha puesto el Barça es mentira, porque es muy importante que cuando uno está acusado de un delito y tiene una coartada, se demuestre que es mentira, le pone una posición de muchísima debilidad en un juicio. Pero Cañete, ¿qué tiene que ver eso con el gol que mete Messi? Claro, pero que sea mentira, Cañizares, efectivamente, que sea mentira lo de los informes, como han dicho los entrenadores, que a ellos no les llegaba, no quiere decir que haya habido una influencia directa. Claro, perfecto, pero yo he entendido. Llega el otro a ponerle un capote ahí. Es que, de verdad, en fin, Cañizares está diciendo algo que es la clave de todo. Ha llegado un punto en el que se han demostrado dos cosas. Que el Barça no puede explicar el objeto de los pagos, no lo puede explicar. No solo eso, incurre en incoherencias y en mentiras. No, eran los informes del hijo siempre. No. El hijo en 2009 estaba en Turquía, trabajando para el Fenerbahce, antes para el Atleti, antes para la selección española. No. No, es que se destruyeron los informes. Ah, claro, y por eso tienes los de 2014, todavía los tienes. No, en el fondo un armario. Venga, vaya usted a tomar por saco. ¿No? O sea, el Barça no puede explicar por qué pagó todo ese dinero. Aparte que hay un dinero al hijo y otro al padre, que es la mayor parte del dinero, por unos informes que nunca aparecieron. Por lo tanto, se ha demostrado que han mentido y que no pueden explicar el objeto de esos pagos. Así que es una especie como de punto de inflexión, de game over para esta gente. Todavía tiene que terminar la fase de instrucción y todavía se tiene que abrir un juicio oral, que se va a abrir, y queda mucho, pero yo creo que lo que hemos vivido estos días es algo que le está abriendo los ojos a muchos. Lo que dice es que fueron títulos fantásticos. Lo que dice Uzquiano es que fueron títulos fantásticos, pero que tienen ese asterisco. Como la selección española. Claro, pero lo ponéis Europa. Bueno, como la selección española, dice el otro. No tiene absolutamente nada que ver. Y sé que hay mucha gente que a mí me lo ha escrito también aquí en los comentarios. Es que, perdona, no tiene nada que ver. Pues en la selección española se aprovechó de grandes futbolistas que jugaban en el Barça y en otros equipos también, pero no de un arbitraje que estuviese manchado. Bueno, eso habría que entrar en los arbitrajes de los mundiales, que hemos visto cada cosa tremenda, pero Negreira no influye en los arbitrajes de los mundiales ni de las Eurocopas, coño, pero sí en los de las competiciones a nivel nacional en España. Y va foto y dice esto además, y además es que lo dice con una estrategia, ¿no? Para que los madridistas se sientan como que incurren en los madridistas que quieren quedar en España, ¿no? Que como en algo contradictorio, el mismo Juanma Castaño aquí. Eso es un argumento absolutamente peregrino. Con muchos jugadores del Barça. Dani, lo ponemos nosotros y lo puede poner cualquiera. Cualquiera lo puede poner. Claro, unos a favor y otros todo el mundo puede poner asteriscos a todos los títulos. No existía Negreira y se le ponía asteriscos por el Villarato. No, pero ahora y yo puedo poner asteriscos a cosas que ha hecho el Madrid. Pero hay una prueba de eso. El Villarato es Negreira. Claro. Si el Villarato no. Sí. Yo digo que antes de que nadie supiera que el Barça había pagado al vicepresidente de los árbitros, ya se le ponían asteriscos a cosas del Barça. Pero que el Villarato que creó Alfredo Relaño era en plena época. Ahora, luego hemos sabido que era por Negreira. Sí, pero que en aquel momento nadie tenía la información que tenemos ahora, desde hace 3 años, claro. 23, y todo el mundo ya decía que esos títulos no valían y tal. Entonces, claro. Con mucho cuidado en diferenciar entre Porque aquella época, está bien aquí Juanma, por cierto, porque en aquella época a los que decíamos que estos datos arbitrales eran, bueno, acordaos de un montón de gráficas por lo que venía pasando durante aquella época, que en redes sociales ya había mucha gente que lo hacía. A los que le dábamos bola a esto nos llamaban frikis, conspiranoicos y tal. Él no se lo creía naturalmente, pero porque algo había y ya existía el término Villarato porque no sabíamos que era Negreira, pero se sabía, y esto lo empezó Alfredo Relaño, que
algo pasaba en la federación con el Barça que tenía un tufo acojonante. Por eso. Te dice, no, que nadie sabía nada. No, tú no querías saber o no querías imaginar. El desastre absoluto y total de imagen y ético y moral del Barça, y que ahora ya de repente le pongamos una mancha de tinta a la época más grande de la historia del fútbol del Barça. ¿Tú entiendes que se pueda poner? Yo entiendo que sois libres de sospechar. Yo tengo mi teoría. Yo creo que los títulos son. Yo creo que el Barça intenta influir en Negreira. Negreira yo creo que no lo consigue. A mí me parece que no compra. Que tienes que comprar un edificio arbitral entero. Yo creo que eso no sucede. Se queda la pasta. Pero se queda la pasta, no estamos de acuerdo, nada. Pero entiendo que haya quien no ponga la mano en el fuego y quien pueda poner una sospecha. El Barça, durante ese periodo han hecho millonario a un tío. El Barça ha decidido hacer millonario al vicepresidente de los árbitros. Y una pregunta, perdona, para Rico y para Senabre, que sois los que estáis más argumentando un poco desde allí en ese sentido. Si, aunque no se demuestre que hubo influencia en esos títulos, que no se va a demostrar, si se demuestra que el Barça le pagó al vicepresidente de los árbitros con una intención que no era la de los informes, claro, ¿debe ser sancionado el Barça? Claro, los informes o sea, hay que ver si parece evidente que no se los enseñaron a ningún entrenador, pero puede que estén los informes. No, pero sabemos que eran una tapadera. O sea, sabemos que bueno, si no se usaban. Yo también creo que es una tapadera. Claro. Bueno, y de hecho están, como he contado antes, durante una época pequeña de esos 20 años que son los del hijo, desde 2013, nada más. Que también aquí faltan muchos detalles, muchos matices que se están obviando o que lo están diciendo mal. Pero que vamos, que en fin, o sea, está claro que por los informes el Barça no pagaba a Negreira, ¿no? Entonces, debe ser. No para lo mismo. Vale, perfecto. Aunque no haya habido una influencia en el campo, aunque no haya habido una influencia en el terreno de juego, debe haber una sanción al Barça. Sí, administración desleal a quien corresponda. Vale. Yo te respondo, sí. El Barça lo ha hecho mal. El Barça no, debe ser sancionado. Ok. Ahora, lo que no debe ser es que ya se llegue a la decisión colectiva que la época de Guardiola y la época de Rijkaard. Yo tampoco puedo entrar en la cabeza de nadie a prohibirle que sospeche. O sea, la gente es libre de sospechar. Ahora, cuando tú lo dices en un micrófono, en un programa de máxima audiencia, yo creo que tienes que tener algo más. Dani, ¿sospecharías del Madrid? ¿Sospecharías del Madrid? Claro. Yo puedo sospechar del Madrid, pero si hacen una investigación, hay jueces, hay tal, y no llegan a ninguna. O sea, yo, mira, la Juve. A ver. Bueno, todos sabemos lo que diría si lo hubiese hecho el Madrid. Pero aparte, otra pregunta. Si ahora mismo un club le paga 500.000 al año y durante mucho tiempo, hasta juntar una suma importante de millones, al segundo jefe de los árbitros hoy en día, que ya ni me acuerdo, es Prieto Iglesias ya no me acuerdo, al segundo jefe de los árbitros, es Borbalán, ¿no? Que está Fran Soto y luego Borbalán, creo que era así, ¿no? Si le paga ahora el Madrid a ese tío durante varios años, ¿es sancionar al Madrid? Pues claro, coño, pues claro, el Madrid o cualquiera, pues claro. ¿Y qué pedirían? Bueno, es que habría habido incendio en las calles, ¿no? Le pillaron a Moggi. Hay una llamada de teléfono de Luciano Moggi diciéndole a un árbitro, pítame un penalti este fin de semana en el minuto no sé qué. Claro, si sacan esa grabación, es una cosa. Pero si el gran argumento es, no, yo creo, puede ser, el otro día Florentino, yo diría que algún equipo ha bajado por esto. Ayer tienes que tener en cuenta, y sin que esto sirva para manchar y no manchar, tienes que tener en cuenta que el Barcelona ha cometido, digamos, un delito, ¿no? Un asesinato, ¿no? Y dice, bueno, imagínate, ¿no? Y entonces, o está presuntamente implicado o acusado. Okay. Y resulta, dice, no, yo estaba en Benidorm, luego el asesinato que se hizo en Almería es imposible que lo haya hecho yo. Y resulta le pillan que se demuestra que no está en Benidorm. O sea, en lo de los informes, Rico, lo de los informes, olvídate ya de eso, porque si un informe... Yo estoy olvidadísimo. Pero que no esté en Benidorm no quiere decir que estuviera en el asesinato. Bien, pero si el Benidorm no quiere decir que estuviera en el asesinato. Pero si claro, hay una cosa que antes se me olvidó decir y me quedé así un poco pillado, y tiene que ver con esto, y es lo de los indicios, lo de las pruebas indirectas, ¿no? o indicios fuertes, ¿no? Hemos visto cómo han condenado a un fiscal general del Estado sin tener un vídeo en el que se viese, no era un crimen, es otra cosa, es revelación de secretos, pero para que se me entienda, ¿no? Sin ver la imagen del momento del disparo, ¿no? Pero claro, vieron la pistola humeante por ahí tirada y el otro además borrando la escena del crimen, borrando las manchas que había en el suelo, ¿no? Porque a este señor, en cuanto le dijeron que estaba imputado, empezó a borrar todo su móvil, tiró otro móvil, borró su cuenta personal de Gmail. En este caso del Barça, y ya hemos visto que han condenado por indicios claros, es que es lo mismo.
no vamos a ver un pago a un árbitro tal, pero es que todos los indicios nos llevan ahí. Y el principal es el de los entrenadores diciendo que no conocían esos informes, Laporta mintiendo, etcétera. Pero si el responsable del primer equipo no tiene esos informes porque no hace uso de ellos, nadie se los ofrece, los informes olvidaros que no existen porque no tienen sentido. No tienen sentido. Y si el Barça sigue argumentando y habla de esos informes, como habla de esos informes, está mintiendo ante la justicia. Claro. Que es algo muy grave. Y más cuando estás acusado. Te pone en una situación mucho más importante que moralmente. Una situación más importante que moral. Lo que quiero decir que estamos hablando de este asunto no porque haya pasado nada nuevo, sino porque el presidente del Madrid Mentira. se lo ha sacado de la manga. No, se ha pasado, declaraciones no, estamos en un juicio. Hemos puesto, yo he opinado de este asunto no en el momento que he escuchado a Luis Enrique Valverde. No, pero no, claro. Pero que ya hablaron hace 2 años. No son las declaraciones. No, en el juicio nadie ha hablado. Es el sermón del otro día del presidente del Madrid. Lo que yo quisiera dejar claro, o creo que yo tengo claro, que supongo que lo que pasa ahora no tiene nada que ver con Negreira. Eso por supuesto. Es otra cosa. Rápido, Ángel. Solo una cosa rapidísima, Juanma. Estamos hablando de Eterio, del Barcelona, de cosas que están por demostrar. Hay cosas que están demostradísimas. Y yo cambio la pregunta. ¿Os parece normal que el actual presidente del Barcelona esté absolutamente demostrado que cuadriplicó el sueldo a Negreira y esté absolutamente demostrado que ha ido a una sede judicial durante 55 minutos, ha divagado y todos entendemos que no ha dicho la verdad, es decir, que ha mentido? Bueno, tal cual. Sigue siendo presidente del Fútbol Club Barcelona. Tal cual. Si ha mentido se demostrará y tendrá que purgar con eso, ¿no? Bueno, no sé si lo dije antes, pero el único de los que aquí en el partidazo de COPE más o menos estaba, era Ángel García Muñiz. Y ayer también, por cierto. Creo que ahora vienen los mensajes, pero es que quiero ver a Fouto volviéndose loco. Y es aquí. Es aquí, tío, con una sarta de estupideces ahí. Están en duda los árbitros, no los jugadores. No, está en duda, no. O sea, que paguen no quiere decir que haya llegado a efectuarse. Es que es muy diferente, Juanma. Bueno, es que es muy diferente porque no hay ningún árbitro que haya dicho que ha sido influenciado. Pero si está diciendo en duda, Juanma, no lo está afirmando. Si está en duda. Si está en duda, si algo en duda es el arbitraje, no los jugadores. Los jugadores eran igual de buenos. O sea, está en duda. Los árbitros y el que pagaba no. Sí, el que pagaba también. El que pagaba no está en duda. Está confirmado. Vale, efectivamente. Entonces, tú estás relacionando eso con que el Barça ganaba títulos pero porque pagaba. Te estás haciendo una gallarda mental. Hombre, lo que estás diciendo. Entonces, acláralo tú lo que estás diciendo. Sí, lo que estoy diciendo es que el Barça pagó, que el Barça jugó una competición donde los árbitros estaban en duda. ¿Y tú crees que el Barça ha ganado los títulos por los árbitros? Te pregunto. Yo creo que no. Pues ya está. Pero lo que estás diciendo. Sí, estamos hablando. Yo creo que no, pero está en duda. ¿Tienes asterisco? Porque los árbitros están bajo sospecha. Es normal que te hago otra pregunta a ti, Fouto. ¿Es normal que esté en duda después de todo esto? ¿Es normal los árbitros no. Los árbitros no. Si te parece. Los árbitros, ¿pero que han pagado al frutero o al vicepresidente de los árbitros? Efectivamente, al vicepresidente de los árbitros, no a los árbitros. Bueno, y vuelvo a recordarlo, ningún árbitro imputado a la persona que tenía la capacidad de ascensos, descensos y de todo. Mucho poder dentro del arbitraje. No le pagan a cualquiera. No conectado con el estamento arbitral, porque los árbitros no están investigados ni imputados. Ningún árbitro. Daba premios. Eso lo dices tú. Daba premios. Eso lo dices tú. Ascensos y descensos. No, el Comité Técnico de Árbitros tiene un presidente, 3 vicepresidentes, ¿y él? Vocales, no mandaba nada, Negreira no mandaba nada. Yo digo que no. Yo digo que no. Digo que mandaba el Comité Técnico de Árbitros. El Comité Técnico de Árbitros son 8 o 10 personas. Venga, vamos con en la COPE no mandas tú. En la COPE mandan más personas. Eso ya lo sé yo. También tienes una influencia en algo. Bueno, aquí hay una cosa que no se decía antes. Lo de influía, ascensos, descensos, tal, no sé qué. Acordaos que siempre pasaban de puntillas en todo esto y por lo menos ahora se dice. Creo que ha habido un cambio y me parece bien. Esta foto volviéndose loco. Antes que no lo he puesto, volví a decir lo de la selección española, que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, en fin, que competía en Eurocopas y Mundiales, donde Negreira estaba en su casa repanchingado sin hacer nada. Coño, es que de verdad. En fin, bueno, pues hasta aquí. Oye, ha sido un poquito largo, pero me ha parecido muy interesante comentar esta parte del partidazo de ayer. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid y nos vemos en el que sigue. Esta noche jugamos contra el Talavera, por cierto. Cuidado, que el Guadalajara ya demostró a los pagárbitros que puede ganar este tipo de partidos. Venga, chao.